Bendito Dios y Padre Santo, en nombre de Cristo Jesús, Señor. Venimos delante de ti, mi Dios, para darte la gloria y la honra, para pedirte tu sabiduría, mi Dios, para que esta tarde, Padre Santo, todo lo que vayamos a escuchar sea memorizado en nuestra mente, Señor, para que así podamos seguir estudiando tu palabra, Señor, y propagándola a este mundo, Señor, a todas las personas que la necesitan, Padre Santo. Gracias te damos por cada hermano que está presente hoy en este estudio. Y a los que no pueden estar, Señor, tú sabes de los motivos, bendícelos también, Padre Santo. Gracias te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien. Pues hoy vamos a continuar nuestra temática de la adoración en el contexto del libro de Hebreos. Y nosotros hemos visto que la adoración representaba, desde la perspectiva del Antiguo Testamento, la declaración de que Jehová era el único Dios verdadero por cuanto era el único Dios salvador. Luego nosotros estuvimos viendo cómo la adoración fue canalizada a través del tabernáculo. Vimos los diferentes oficios, vimos el papel que desempeñaba el tabernáculo en la adoración, luego vimos el papel que desempeñaba el sacerdote en la adoración. Y todo esto pues nos mostraba cómo Dios había diseñado todo este sistema de adoración que no solamente tenía el propósito de recordarnos que Jehová era el único Dios verdadero y el único Dios que merecía ser alabado y darle gracias por todos estos actos de salvación que a diario prodigaba a su pueblo, sino que también la adoración se constituyó en un medio para recordarnos constantemente el método de Dios salvar y cómo Dios habría de llevar a cabo su obra de redención. Así que eso fue lo último que nosotros estuvimos viendo la semana pasada, cuando estuvimos analizándolo también a la luz de la adoración en el contexto del adorador. Vimos que el adorador era un hombre pecador y vimos entonces cómo el autor de Hebreos resolvía este problema del hombre pecador en el momento de la adoración. Bien, hoy vamos a estar hablando un poco acerca de la adoración y la esperanza. Como el autor de Hebreos constantemente habla acerca de la esperanza. ¿Qué es la esperanza para el autor de Hebreos? Bueno, hay varias cosas que nosotros vamos a poder ver en la medida que desarrollemos el estudio, pero la esperanza es aquello que se espera, aquello que no ha llegado y que el hombre vive con la expectativa de que vendrá. Y eso nosotros tenemos que entender desde dos perspectivas. Nosotros hemos hablado en otras ocasiones. Hemos de entenderlo desde el punto de vista de Jesucristo y lo podemos también entender desde el punto de vista de la experiencia de la iglesia. Desde el punto de vista de Jesucristo, nosotros confesamos que ese momento último de la historia se hizo presente en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Por otro lado, confesamos que Cristo es la primicia de esa realidad. Cristo ahora ha entrado en posesión de todas estas cosas y que luego entonces nosotros como iglesia las disfrutaremos. Así que esta idea de cómo ver el futuro y cómo verlo cumplido en Jesucristo y luego entonces ver cómo esa experiencia de Jesucristo es a la misma vez el anticipo de nuestro futuro, entonces eso nos ayuda a poder entender lo que está pasando aquí en el libro de Hebreos. La esperanza del hombre, nosotros vamos a ver que se formula de diferentes maneras. Y la vamos a tratar de visualizar en el contexto de Hebreos en la medida en que nos dé el tiempo. Pero la esperanza del hombre del pasado era volver a estar ante la gloria de Dios. Es un concepto que nosotros encontramos ya presente en el libro de Génesis, donde el hombre tenía esta comunión con Dios y vivía en esta perfecta armonía con el cielo. Y podía estar ante la presencia de Dios y estar a la gloria de Dios. Y nosotros también hemos declarado en otras ocasiones, aquí vamos a verlo también, cómo el tabernáculo era una figura de esta realidad. El tabernáculo era un pequeño Edén, donde el sacerdote cuando entraba al lugar santísimo era una prefiguración de Adán encontrándose con Jehová en el huerto del Edén. Estas son las imágenes que nosotros encontramos que están presentes también en el autor de Hebreos, como vamos a ver con más detalle. Así que la gloria de Dios es muy importante. Nosotros hemos visto cómo Moisés quiso ver la gloria de Dios y Dios le dice ningún hombre puede verla y vivir. Y luego cuando nos movemos al Nuevo Testamento encontramos a Pablo precisamente presentar la gloria de Dios como la esperanza del hombre. El pecado, dice Pablo en Romanos 3, nos ha
privado de la gloria de Dios, nos ha hecho quedar corto de la gloria de Dios. Y luego en el capítulo 5 nos dice que una vez nosotros somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios, ahora tenemos esperanza de la gloria de Dios, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, indicando con esto cómo la justificación por la fe nos restituye el privilegio de poder estar ante la gloria de Dios. Y son estos elementos los que nosotros vamos a encontrar también aquí asociados en el libro de Hebreos, cuando se utiliza la figura del lugar santísimo, que es el lugar en donde la gloria de Dios se manifestaba. Así que esta es la idea que nosotros vamos a encontrar. Una de la esperanza del hombre es ver la gloria de Dios. Desde la perspectiva de Génesis es el regreso del hombre al Edén. Y eso nosotros lo encontramos a través de los profetas. Los profetas utilizan este concepto del Edén para describir la restauración de todas las cosas y cómo Dios restaura a su pueblo y lo devuelve a la tierra de la promesa, que se presenta en ocasiones bajo esta figura del Edén. Un lugar para poder ver esto es Ezequiel 36, creo que es, en donde nosotros encontramos esta figura del Edén ilustrando el regreso de Israel a su tierra. La entrada a la tierra de la promesa es la figura que nosotros encontramos también desde el mismo comienzo en el libro del Éxodo. Es esta promesa de que Dios le había hecho a Abraham y que finalmente encontró cumplimiento después del Éxodo, Dios introduciendo a Israel a la tierra de la promesa. Y esto a la misma vez era una figura de lo que Dios pretendía hacer al fin de los tiempos. Por eso es que cuando nos movemos al Nuevo Testamento, Jesús dice que los santos heredarán la tierra. La idea de la herencia asociada con la tierra es lo que nosotros encontramos visualizada en todo esto. Y hay una conexión entre la tierra y la gloria de Dios. La tierra es la promesa que Dios le ha hecho al hombre para que el hombre pueda vivir en ella. Esa es su residencia eterna, pero a la misma vez se constituye el lugar donde Dios viene a morar con su pueblo. Y eso es lo que queda ilustrado en la experiencia de Israel, cuando Dios lo elige como pueblo y luego entonces establece el tabernáculo para venir a morar en medio de ellos. Bien, así que esa es la esperanza que nosotros podemos ver, que a través de la Biblia nosotros encontramos y que el autor de Hebreo también visualiza básicamente de la misma manera. Es la esperanza de la restauración de todas las cosas, en donde es tanto el hombre como su mundo el que queda restaurado. Ahora, vamos a ir al capítulo 10, versículo 1 del libro de Hebreos, y vamos a ver un versículo que ya lo hemos analizado desde la perspectiva del adorador, desde la perspectiva de la ofrenda, y hoy vamos a analizarla desde la perspectiva de lo venidero, de la esperanza, de lo que Dios ha prometido al fin de los tiempos. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Y en este caso vamos a detenernos en esta expresión que se utiliza, ser perfectos. Nosotros la hemos visto en su contexto, lo que significa, y en el contexto inmediato nosotros podemos ver que hay dos ideas. Ya vimos una de ellas, y es que hacer perfecto significa permitir que el adorador pueda entrar a la misma presencia de Dios con el perdón de sus pecados. Los sacrificios antiguos no podían lograr esto. Así que todo era una proyección de lo que vendría al fin de los tiempos para llevar a cabo esto. Pero es interesante también porque el autor de Hebreos nos presenta que esta idea de ser perfecto está asociada también a la esperanza final. Y está asociada con la tierra, está asociada con la promesa de heredar la tierra. Y de esta promesa fue que vivieron todos los hombres del Antiguo Testamento. Vamos a ver la semana que viene cuando hablemos de la adoración y la fe. Pero en este contexto, esta palabra, ser perfectos, como dije, está asociada con la esperanza final, con lo que Dios promete que acontecería al fin de los tiempos. Otra de las cosas, más adelante vamos a ver un versículo que apoya esto. Otra de las cosas que encontramos en este versículo, y que quizás hablamos muy poco de ello, es que el pasaje dice que la ley tenía la sombra de los bienes venideros. ¿Qué es eso? La ley como sombra de los bienes venideros. Por lo general, cuando nosotros hablamos de este versículo, nos enfocamos en la idea de que los bienes venideros representan el Mesías, representan su obra de expiación, Cristo como sacerdote, Cristo como sacrificio. Pero yo creo que va mucho más allá.
Cuando usted analiza el libro de Hebreos, usted se da cuenta que esta idea de los bienes venideros implica muchas cosas más. No solamente la obra de Jesucristo en la tierra como Cordero, o la obra sacerdotal de Jesucristo, sino los propósitos de la obra de Jesucristo, lo que logran, lo que según Pedro, él llama la gloria venidera. Dice, Pedro nos dice que los profetas profetizaron de los sufrimientos de Cristo y de las glorias que vendrían. Pues estas glorias que vendrían es los bienes venideros, que es el nuevo mundo, la tierra restaurada, renovada. Yo creo que de eso es lo que el autor de Hebreos habla. En ese sentido, entonces, la ley como sombra de los bienes venideros, encontramos en ella entonces un anuncio de la esperanza, un anuncio de lo que viene, un anuncio de los últimos días. Cuando hablamos de esperanza es de aquellas cosas que Dios prometió que habrían de acontecer al fin de la historia y que el hombre habría de recibir como regalo de Dios. Y ahí donde hablamos de la restauración del ser humano, de la restauración de la creación, o hablamos del reino de Dios establecido entre los hombres. Todas estas son las figuras que se emplean para describir esta promesa final. Pues en ese sentido yo creo que el autor de Hebreos también, cuando habla de los bienes venideros, incluye dentro de estos bienes venideros, incluye también la promesa de la restauración del mundo, la promesa de los santos heredando la tierra. Yo creo que eso es parte de esa expresión, los bienes venideros. Y esto no es extraño, porque cuando nosotros estudiamos la ley, lo que Moisés nos presenta en el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que sí, verdaderamente, la ley hablaba de estos bienes venideros. Y para ilustrarlo, algunas de las cosas que nosotros podemos encontrar dentro de la ley de Moisés, que nos hablan de estos bienes venideros, nosotros podríamos hablar, por ejemplo, de la fiesta de la expiación, o el Yom Kippur, el día de la expiación. ¿De qué habla el día de la expiación? No está hablando simplemente de el momento en que el Cordero ahora viene y trae la limpieza nacional, o desde la perspectiva cristiana, el momento en que Cristo muere y trae el perdón de nuestros pecados. Hay otros elementos más. Y uno de los elementos que nosotros encontramos aquí es la idea del juicio venidero. Así que el día de la expiación está asociado con el juicio venidero. Y cuando este juicio se lleva a cabo en la fiesta de la expiación, se declaraba entonces que Israel salía libre de su culpa, era absuelto del juicio que se llevaba contra Israel. Es una figura del juicio venidero. Otra de las cosas que encontramos es la fiesta del jubileo. Y la fiesta del jubileo, ¿de qué habla? Habla de la restauración de todas las cosas. Recuerda que en la fiesta del jubileo, el hombre volvía a su tierra, todas las deudas quedaban saldas y el hombre era restablecido a su posición. Es decir, se había vendido como siervo, ahora entonces quedaba libre. Si había perdido su tierra, ahora volvía a recobrarlo. Así que esto es parte de lo que nosotros encontramos precisamente en una descripción de lo que Jesucristo hace, ¿no? En la obra de Jesucristo, Cristo se convierte en ese Goel, que es el que rescata a la tierra, rescata al ser humano y lo restablece a su posición original. Así que Cristo es presentado de esa manera, y el término que se emplea muy a menudo para describir esta realidad es Cristo como redentor, redención. La palabra redención viene de este contexto del jubileo, donde se pagaba toda la deuda y el hombre era restablecido y volvía la tierra a su posesión. Así que esta es otra de las fiestas que nosotros encontramos. Encontramos también la fiesta de las trompetas, y la fiesta de las trompetas es lo que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, también utilizado como aquello que anuncia la resurrección final, la resurrección de entre los muertos. Pablo en Tesalonicenses precisamente habla de esta resurrección que ha de acontecer y dice que al final se va a tocar la gran trompeta y los muertos van a resucitar. Así que la fiesta de la trompeta anuncian también esto. Y así, nosotros podemos coger un sinnúmero de fiestas en Israel que hablaban de los bienes venideros, que anunciaban aquellas cosas que vendrían al fin de los tiempos. Y cuando el autor de Hebreos nos habla de esto, es para decirnos la realidad no es la ley y lo que la ley practicaba, la realidad es aquello que la ley anunciaba y que encontraría cumplimiento con la llegada del Mesías. Y así encontramos nosotros cuando venimos al Nuevo Testamento, los apóstoles entendieron eso. Y por eso a veces se habla de Cristo como la Pascua, de Cristo como
en el contexto del Cristo como primogénito, el Cristo como redentor, y así. Tenemos un sinnúmero de figuras que se emplean para asociar la obra de Jesucristo con estas fiestas que se llevaban a cabo. Una de las cosas que hace el autor de Hebreos en particular, la asocia con la fiesta del día de la expiación, que conecta la obra de Jesucristo también. Bien, una de las cosas también que nosotros encontramos es que a Jesucristo se lo presenta como el sacerdote de los bienes venideros. Eso se encuentra en el capítulo 6 de Hebreos. Jesucristo se presenta de esa manera, sacerdote de los bienes venideros. Y otra vez viene ese énfasis. Así que Cristo no es simplemente sacerdote, es sacerdote de aquello que vendría, de aquella promesa que se había hecho y que encontró cumplimiento en la experiencia de Jesucristo. Así que los bienes venideros están conectados a la persona de Jesús. Y nosotros vamos a ver que hay diferentes lugares en donde el autor de Hebreos hace esto. Así que cada vez que usted lee esta expresión de lo venidero, está asociado con esta promesa de la restauración final de todas las cosas que encontraría en cumplimiento con Jesús. Así que todo el sistema judío, que era un sistema de adoración, como hemos aprendido, a la misma vez era un sistema que recordaba que un día Dios había de restablecer todas las cosas y el hombre volvería a estar en perfecta armonía con su Creador. Recuerde que cuando el hombre pecó, viene la maldición no solamente sobre el hombre, sino sobre su mundo, sobre el mundo que Dios le había otorgado. De esa manera, la restauración del hombre se constituye a la misma vez la restauración de su mundo. Bien, en el capítulo 2, en el versículo 5, el autor de Hebreos nos dice que a los ángeles no se sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Dice el autor de Hebreos, que el mundo venidero no se sujetó, Dios no lo sujetó a los ángeles, sino que lo sujetó a Jesucristo. De esta manera, otra vez, usted puede ver que el autor de Hebreos tiene en mente, desde el mismo principio, ya en el capítulo 2, de hecho en el capítulo 1 él comienza esta idea, pero en el capítulo 2, versículo 5, él nos habla que su tema gira en torno a el mundo venidero y cómo este mundo venidero le fue entregado a Jesucristo. Que de esta forma se habla de la esperanza. Y el autor de Hebreos entiende que Cristo como sumo sacerdote, Cristo en el santuario celestial, en este momento de adoración celestial, a la misma vez, Cristo está desempeñándose como Señor de esta nueva creación o del mundo venidero que le fue entregado a él. Bien, así que de esa forma nosotros hacemos la conexión que hace el autor de Hebreos, ¿no? Entre el mundo venidero, la esperanza de lo que viene conectada a la adoración. Recuerde que el autor de Hebreos está analizando todo lo que tiene que ver con el santuario y cómo esta verdad del santuario apuntaba no solamente a la llegada de Jesucristo como sacerdote, sino también a la realidad de ese mundo venidero que Dios ahora ha creado y lo ha entregado en las manos de Jesucristo. Así que la adoración verdadera nos recuerda el futuro de la restauración de todas las cosas. Cuando nosotros adoramos y adoramos de la manera en que Dios lo ha establecido, nosotros vamos a tener en mente siempre esta bendita esperanza. Se va a grabar en nuestras mentes, va a ser el objeto de nuestra meditación, porque la verdadera adoración nos habla de todas estas cosas. Cuando Israel adoraba en las fiestas de las cabañas, o cuando adoraba en el día de la expiación, estaba recordando precisamente todas estas cosas que Dios había prometido que vendrían al fin de los tiempos. Bien, en Hebreos capítulo 9, versículo 11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Otra vez encontramos esta idea de los bienes venideros asociados con la obra de Jesucristo como sacerdote. En el capítulo 11, versículo 39, se nos dice que el hombre del Antiguo Testamento no recibió lo prometido. Y esto se dice utilizando la expresión que ellos no fueron perfeccionados. ¿Por qué es importante ese versículo? Bueno, porque nos conecta con el 10.1. El libro de Hebreos, el capítulo 10, versículo 1, nos dice que
que la ley era la sombra de los bienes venideros y que no podía ser perfectos a los que se acercan. La idea de los que se acercan tiene que ver con los que adoran. Así que el adorador no era hecho perfecto. Entonces, cuando ahora en el capítulo 11, el autor de Hebreos nos habla de la esperanza de estos hombres, nota lo que nos dice, versículos 39 y 40. Dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Ahora, esa es la promesa que nosotros encontramos que ya se viene hablando. Lo que Dios le prometió y ellos no alcanzaron. Que vamos a ver ya pronto, vamos a ver que está asociado con la entrada a la tierra. Pues el autor de Hebreos nos dice que todas estas personas vivieron como peregrinos, con sus ojos puestos en la promesa de que un día Dios habría de cumplir todas estas cosas. Entonces el autor de Hebreos dice que ellos, a pesar de recibir buen testimonio, no fueron perfeccionados. Dice, para que no fuesen perfeccionados aparte de nosotros. En otras palabras, que ellos y nosotros vamos a ser perfeccionados a la misma vez. Aquí no se está hablando de la perfección moral, no se está hablando de la restauración de nuestros cuerpos a un cuerpo glorificado. Eso es parte, sí, definitivamente. Pero se está hablando de la posesión de la herencia, aquello que ellos esperaban y que anhelaban entrar a ella, que en ocasiones se le llama la Canaán, en otras ocasiones se llama Jerusalén, pero cada una de estas expresiones lo que indican es esta promesa de que un día el hombre volverá a entrar a la tierra de la promesa. O, mirado desde la perspectiva de Adán, que el hombre volvería a entrar al Edén. Y esta es una figura que nosotros vamos a encontrar aquí presente. Así que el hombre del Antiguo Testamento no recibió, no fue perfeccionado, y por eso el autor de Hebreos dice, la ley es tan solo una sombra, porque no perfecciona. Pero ahora la llegada de Jesucristo y Cristo como sacerdote y Cristo como cordero en el santuario celestial trae la perfección no solamente de aquellos hombres, sino la perfección de todos nosotros. Así que este perfeccionar implica la posesión de todas las bendiciones que Dios había diseñado para su pueblo, tanto con el hombre como persona, como el mundo que Dios le había otorgado. Esa es la restauración total de todas las cosas, las que nosotros encontramos bajo esa expresión. Así que ellos no fueron perfeccionados en espera de nosotros. Cuando nosotros seamos perfeccionados, ellos también. En ese sentido, otra vez, volviendo sobre la idea, la glorificación es parte de esa perfección, sí. Ellos van a ser glorificados como nosotros vamos a ser glorificados. Pero la introducción a la tierra de la promesa es tanto para ellos como para nosotros de igual manera. Así que es el paquete completo, otra vez, lo que se está hablando en este versículo. Bien, la adoración y la tierra de la promesa. Cómo el autor de Hebreos nos presenta la entrada a la tierra de la promesa en este contexto de adoración, en este contexto de Cristo como sacerdote y la invitación. Recuerde que constantemente el autor de Hebreos nos invita a entrar. ¿Entrar a qué? Bueno, entrar al tabernáculo. De hecho, nosotros encontramos esa idea, pero yo creo que va más allá. Y esta idea de entrar la encontramos ya en el capítulo 3 presente. Pero antes yo quiero leerle un versículo, antes de ir al capítulo 3 de Hebreos, yo quiero leerle un pasaje de Apocalipsis que es muy similar. Dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. No sé cómo se le llama, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ahora, noten, esto es lo que hemos venido señalando. ¿Cuál es la esperanza del hombre? La esperanza del hombre es ver la gloria de Dios, volver a la gloria de Dios, y la esperanza del hombre es volver a la tierra, a la nueva Jerusalén, a la nueva Canaán. Pues eso es lo que este versículo nos está diciendo. Y nos dice que conectado con esos cielos nuevos y tierra nueva, está la presencia del tabernáculo de Dios con los hombres. Así que esta idea de la morada de Dios, que lo que se constituye en el objeto de adoración, cómo adoramos a Dios a través de este tabernáculo y todo lo que el tabernáculo representaba, la gloria divina, el acceso del hombre a la presencia de Dios, el perdón de sus pecados, la reconciliación, todas estas verdades estaban asociadas con el tabernáculo.
Pues el autor de Hebreos, cuando habla de la tierra restaurada cuando habla de la tierra restaurada es un tabernáculo a escala mundial, como era, en este caso es el Edén, ya no es un pedacito, no es un jardín, sino es la tierra en su totalidad convertida en el Edén de Dios, donde Dios viene a encontrarse con el hombre, y aquí Apocalipsis nos habla de este tabernáculo que es Dios para su pueblo. Dice que Dios va a morar con ellos. Así que la adoración se caracteriza o tiene la característica dominante de la tierra renovada. Es decir, que cuando adoramos precisamente a ese Dios que se ha involucrado en la promesa, en este juramento que nos ha hecho, y entendiendo que Él va a cumplir porque ya anticipadamente nos los ha mostrado en la experiencia de Jesucristo. Es que eso es lo que nosotros encontramos aquí. La promesa de la morada de Dios, ya la vimos en Apocalipsis, también está presente en Ezequiel 37, 24 en adelante. Dice, mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obras. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Y estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Ahora, otra vez, usted puede ver la conexión entre el tabernáculo y la tierra de la promesa. Y aunque no tenemos el tiempo para mostrar toda la evidencia, ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, el tabernáculo era una figura del Edén. Tenía todos los componentes del Edén. Y en ese sentido, entonces, cuando se habla de la tierra, se está hablando precisamente de esto, el hombre volviendo otra vez al Edén. En este caso, Ezequiel nos está mostrando que hay una conexión estrecha. Cuando la tierra es restaurada, el tabernáculo de Dios es restaurado. Y eso es lo que dice también Apocalipsis. Los nuevos cielos llegan y el tabernáculo de Dios vuelve y se establece. Porque la presencia del tabernáculo, precisamente, lo que representa es que Dios ha perdonado a Israel, que ha sido reconciliado con el pueblo, que ha justificado a la nación, y ahora ellos están libres de toda acusación y de todo juicio, y por lo tanto ahora ellos vuelven a la tierra y Jehová vuelve a estar en medio de ellos. Así que todo este mensaje que nosotros encontramos de la tierra y entrar a la tierra es otra forma de decirnos que entremos en posesión de la bendición del perdón de nuestros pecados, de nuestra reconciliación, porque Dios nos está invitando. Así que no hay estorbos para nosotros volver a entrar a la tierra de la promesa. Ese es el énfasis que nosotros encontramos. Así que a veces nosotros simplemente pensamos en la tierra en términos del pedacito del lugar, el lugar donde vamos a vivir, ¿verdad? Pero tiene un simbolismo a la misma vez, que es lo que estamos planteando. Volver a la tierra es haber sido reconciliado, haber sido justificado y perdonado, y Dios entonces volver con su tabernáculo para estar en medio de la nación. Y el libro de Levítico nos dice que cuando el tabernáculo de Dios está en medio del pueblo, Dios no abomina a su pueblo, no lo rechaza. Muy bien. Vamos a ver cómo entonces el autor de Hebreo coge estas ideas. Lo mismo que está en Apocalipsis, lo que está en Ezequiel. Y el capítulo 3, vamos a coger algunos versículos, no todos. Comenzamos, en el capítulo... Creo que me brincó un versículo. Un momentito, déjame buscar el pasaje. Okay. Vamos a comenzar en el capítulo 2, versículo 6, y de ahí nos vamos a mover al capítulo 3. Sí. Ok. Comenzamos en el capítulo 2, versículo 6. Dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros,
si retenemos firme hasta el fin la confianza y gloriarnos en la esperanza. Ahora, otra vez, usted puede ver el énfasis, la esperanza nuevamente mencionada. Ya la hemos visto en diferentes lugares, como el autor de Hebreos habla acerca de esta esperanza y la conecta con el ser perfeccionado, como vimos. Y ahora aquí nos dice que es importante que nosotros retengamos la confianza y la esperanza y el gloriarnos en la esperanza. Es un llamado que el autor de Hebreos está haciéndole a su audiencia, porque él está viendo que quieren volverse a los ritos, a las ceremonias, y están rechazando a Jesucristo básicamente y lo que Cristo representa. Y el autor de Hebreos le dice que la esperanza está puesta delante de nosotros si retenemos a Jesucristo. En otras palabras, la esperanza cristiana no puede divorciarse de la persona de Jesucristo, de la obra. Disculpe, hermano. Hebreos. Estamos en Hebreos capítulo 2, versículo 6. 6. Capítulo 2, versículo 6. 2. Gracias, disculpe. Saúl, perdón, ¿me puedes mandar el número del coso? Porque mi... Perdón. ¿Qué me dijiste, Joel? No. Mi prima se metió. Ella parece que grabó el número ayer. Sí. Es el mismo número todo el tiempo. No hay nada. Ok, sorry. Muy bien. Saúl, el versículo que leíste es el 3:6. No, 2:6. Capítulo 2, versículo 6. No es el mismo. No, No es lo que usted acaba de leer. Déjame ver. Es el 3:6, Saúl. Verifícalo. Ah, sí, 3:6, perdón. Sí. Sí, gracias, hermana. Gracias. Oye. Ok, así que el 3:6 nos está planteando cuál es nuestra confianza y en qué nosotros debemos de gloriarnos, ¿no? Habla de gloriarnos en esta esperanza que hay, ¿verdad? Y ahí entonces él introduce esta idea de la tierra. Él utiliza la palabra reposo en dos ocasiones. La utiliza en el capítulo 3 y la utiliza en el capítulo 4. Y la utiliza de dos maneras diferentes. Es el mismo reposo y está hablando en cuanto a lo que reposo representa, el reposo sabático, lo que representaba el reposo sabático, y lo está utilizando para hablar del hombre entrando a su esperanza, a entrar en posesión de su esperanza, entrar a la tierra de la promesa, en este caso. Era lo que Dios le había prometido a Abraham, lo que le había prometido a Jacob, lo que Israel tenía como promesa, eso era lo que ellos aguardaban. Y ahora el autor de Hebreos está utilizando este concepto y lo está mirando en el contexto de Números 14, creo que es, donde Israel está por entrar a la tierra de la promesa, pero ellos no creyeron a Jehová, no le creyeron a Jehová y empezaron a pensar de que era su fuerza, sus habilidades, sus capacidades militares las que iban a poder confrontar a aquellas naciones, y cuando se miraron a sí mismos se dieron cuenta que ellos no podían contra ellos. Y por lo tanto entonces decidieron no entrar, ¿verdad? Y ahí donde entonces se nos dice que Dios se airó con la nación y los envió 40 años en el desierto, ¿verdad? Esa es la experiencia que aquí se está narrando en Hechos, en Hebreos capítulo 3. El autor nos está invitando a su audiencia en aquel momento a que entren en este reposo, en el reposo de la Canaán. Y esto no es nuevo, porque ya en Josué, en el capítulo 1 de Josué, nosotros encontramos que Josué le llama a la entrada de Israel a la Canaán, le llama el reposo. Israel entró en su reposo. Esa es la idea. Así que el autor de Hebreos lo que hace es coger el concepto de reposo. ¿Por qué utiliza el concepto de reposo? Bueno, es importante, porque en la Biblia el reposo sabático es una figura de la obra consumada de Dios. Indica que ya Dios no tiene que hacer nada más, porque todo lo que había que hacer para la felicidad del hombre ya ha sido hecho. La entrada a la tierra de la promesa, otra vez, puede ser vista de esa misma forma, porque es el peregrinar de Israel por el desierto, en medio de todas estas luchas que estás experimentando, y cómo Dios finalmente, de este trabajar diario de la vida del hombre, ahora lo introduce
al reposo, a la tierra de la promesa. Y yo creo que eso es lo que el autor de Hebreo hace, porque cuando usted continúa al capítulo 4, porque tiene unidad el 3 y el 4, usted se da cuenta que él está hablando del reposo sabático y cómo él lo ve esto desde la perspectiva aquí de Canaán. Luego vamos a verla, cómo la utiliza en el capítulo 4. Pero todo tiene que ver con esta idea de adoración. Recuerde que todas estas cosas ahora han llegado como bendición a Israel porque la realidad ha llegado. Lo que la ley anunciaba ahora ha llegado. Y todo lo que ellos, a través del sistema de sacrificio y de adoración, que a través de todas estas fiestas, que ellos estaban recordando constantemente esta promesa de lo que Dios habría de hacer a fin de los tiempos, ¿no? Pues el autor de Hebreo ahora nos está visualizando ese momento donde el hombre entra a la tierra de la promesa. Y recuerden, esta entrada, esta petición o esta exhortación a entrar se utiliza tanto para la tierra como para el lugar santísimo. Entrar al lugar santísimo y entrar a la tierra. Hay un paralelo entre estas dos ideas que es importante ver. Muy bien, vamos a leer el versículo 7 del capítulo 3. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Usted puede ver, se refiere a esta idea, ¿no? De lo que le aconteció a Israel cuando no quiso entrar a la tierra cuando Dios los invitaba. Entonces dice el versículo 11, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Esta es la expresión que ahora se está empleando para decir, este es el juicio que Dios le ha dado a esta nación. ¿Cuál es el juicio? Les ha privado de entrar a poseer la tierra de la promesa, o entrar en el reposo de Dios. Después de estar en la esclavitud de Egipto, Dios lo quiso llevar a la tierra de la promesa. Dios quiso darle reposo de su esclavitud, pero el pueblo se negó a entrar en ese reposo y Dios entonces, ¿cómo Dios los enjuicia? Los castiga. Los castiga precisamente negándole reposo. Ustedes no quieren el reposo, pues no van a tener el reposo. Y los envió 40 años en el desierto. Y dice el versículo 12, mirad hermanos, que no haya ninguno de vosotros, que en ninguno de vuestros corazones haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y recuerde, esto es el llamado que está haciendo el autor de Hebreo a esta audiencia que quiere volverse atrás. Él está diciendo, miren, las cosas mejores que Dios tiene. Ahora Dios nos está prometiendo, ¿no? Antes se hablaba de un sacerdote, ahora tenemos un mejor sacerdote. Antes se hablaba de un tabernáculo, ahora tenemos el tabernáculo celestial. Antes se hablaba de reposo, ahora tenemos un reposo mejor. Antes se hablaba de volver a la tierra nuestra, a la Canaán, y poseer todas estas cosas. Ahora tenemos una mejor tierra, una mejor promesa, la restitución de todas las cosas. Así que ese es el contraste que nosotros encontramos. Así que el volver a ese sistema antiguo de la adoración nos priva de nosotros poder entrar en el reposo de Dios, poder tener la seguridad de poseer la tierra de la promesa o la herencia que Dios nos ha prometido. Dice el versículo 15, entre tanto que se dice hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Versículo 17, ¿y con quién estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Muy bien, así que usted puede ver entonces cómo el autor de Hebreo, dentro de toda este análisis que él hace del sistema de adoración judío contrastado ahora con el nuevo sistema de adoración, cómo nosotros nos acercamos a Dios, cómo nosotros llevamos nuestra adoración a Dios. De la misma forma que en el antiguo pacto había una promesa ligada a la tierra, también en el nuevo pacto, con el nuevo templo, hay una tierra que está ligada a esa promesa. Y esa es la tierra restaurada. De la misma forma que en el antiguo pacto, el templo era una parte esencial de la tierra prometida. De igual manera, también en la restauración del nuevo mundo, como vimos en los versículos de Apocalipsis,
y de Ezequiel, es también una parte integral el templo de Dios, el tabernáculo de Dios. De esa forma se conecta la adoración con esa promesa final del restablecimiento de la tierra. De ahí seguimos, y más adelante en el capítulo 12, vuelve esta idea del mundo venidero que ya nosotros hemos visto. Primero vimos que el mundo venidero le fue entregado a Jesucristo. En el capítulo 12, versículo 22, otra vez lo conecta con esta esperanza del reino. Dice, versículo 22, 12, 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Ahora usted puede ver cómo el autor de Hebreos coge todas estas cosas, estas promesas que estaban, que se le habían dado a Israel, todos estos conceptos, el monte de Sión, la ciudad de Dios, Jerusalén, todas estas ideas que estaban conectadas con la tierra, ahora él las coloca como la esperanza cristiana asociada con la restauración final de la tierra. Dice: a la compañía de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde el cielo. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Ahora, otra vez, usted puede ver la conexión. La adoración nos lleva precisamente a tener esta esperanza en el Dios que ha prometido, porque ese es el Dios que nosotros adoramos, es el Dios de la alianza, es el Dios del pacto, es el Dios que ha venido a nosotros y se ha comprometido llamándonos su pueblo y dándonos todas estas promesas. Y ahora el autor de Hebreos en este capítulo, una vez más, habla del reino, de ese reino que viene como un reino inconmovible, y lo compara con este reino que es movible, que ha de ser destruido. Y luego entonces nos dice que esta verdad es para que nosotros tengamos gratitud. Y recuerda que nosotros, una de las cosas que hemos visto es que adorar significa tener gratitud. Es agradecerle a Dios por las promesas hechas y las promesas cumplidas. Es agradecerle a Dios por poder ser el Dios salvador a pesar de nuestra pecaminosidad. Dios se ha comprometido para ser ese tipo de Dios para nosotros. Y ahí es donde viene la gratitud. Y luego dice: y mediante ella sirvamos a Dios. Y ya nosotros aprendimos que la palabra servir está asociada otra vez con adoración. El servicio a Dios tiene que ver con adoración. Y luego dice que este servicio a Dios debe ser con temor y reverencia. Bien. Ya llegando al capítulo 13, otra vez vuelve esta idea de lo venidero. Y dice, versículo 14, Hebreos 13, 14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Otra vez viene como el autor de Hebreos constantemente tiene en mente que esta obra que Jesucristo está realizando como sacerdote en el santuario celestial, en este acto de adoración continua, en donde las oraciones de los santos llegan a Dios a través de su mediador y sacerdote, tienen como finalidad el llevar la historia a su plenitud y traer el cumplimiento de la promesa que Dios había hecho. Así que cuando nosotros adoramos de esta manera, reaviva en nosotros constantemente la idea del mundo que viene, del reino venidero. Noten algo interesante, porque Jesús también, cuando estableció la cena, él conectó la cena con el reino. Cuando él dijo que la cena, él volvería a comerla en el reino venidero con su iglesia. Y cuando nosotros participamos de la cena, que es un acto de adoración, a la misma vez se constituye en un memorial. Estamos recordando el momento cuando la iglesia y Cristo se encuentran en el reino venidero. Así que eso es la adoración en el contexto de Hebreos también. Es un recordar, es un memorial constante de todas estas promesas. Nos recuerdan
el tremendo sacerdote que tenemos a la diestra de Dios. Nos recuerdan del glorioso sacrificio que fue presentado a nuestro favor. Y nos recuerdan también de ese reino que viene. Ahora, vamos a volver un poquito atrás al capítulo 2 de Hebreos, porque yo quiero que ustedes puedan apreciar esta conexión que existe entre este entrar a la tierra del capítulo 3 de Hebreos, que entremos a la tierra de la promesa. Y ya hemos ido por diferentes lugares en donde esta entrada a la tierra de la promesa está asociada con esta Jerusalén celestial o la ciudad que viene, la ciudad que Dios ha prometido. En el libro de Hebreos, en el capítulo 2, nosotros encontramos que el autor de Hebreos hace una conexión entre Cristo como el segundo Adán, el sacerdocio y el reino. Todas estas cosas. Ya hemos visto Cristo como sacerdote en el acto de adoración, conectado con Jesús como el segundo Adán y la tierra de la promesa, la idea del mundo venidero. Bueno, nosotros comenzamos en el capítulo 3, versículo 5. Nosotros vimos que allí se decía que el reino venidero no le fue entregado a los ángeles, sino que le fue entregado a Jesucristo. Ahora, noten, el autor de Hebreos, cuando llegamos al capítulo 2, en el versículo, versículo 5, el versículo 2:5, dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. ¿Para qué indica eso? Indica que todo lo que usted tiene en el capítulo 1 tiene que ver con el mundo venidero, porque él dice del mundo venidero del cual estamos hablando. Así que ya él vino hablando acerca de eso. Y si usted lo estudia, usted se da cuenta que eso es así. Porque Cristo es presentado en esos versículos como el Rey exaltado a la diestra de Dios, que ahora recibe toda gloria. Pero antes de eso, él nos lo presenta, en el versículo 6 en adelante, lo presenta como el segundo Adán. Así que este mundo venidero, que es la promesa de entrar a la tierra, ese mundo venidero le fue entregado a Jesucristo. De esa manera, otra vez, usted puede ver la conexión. Cuando el autor de Hebreos dice que Cristo es el precursor, él utiliza esa expresión, el precursor. Él es el precursor en entrar a la tierra de la promesa. Él es el precursor en entrar al santuario celestial, al lugar santísimo. Él es el precursor en entrar en posesión de la tierra. Recuerde que eso está asociado con Daniel 7, en donde el Hijo del Hombre entra como precursor de los santos del Altísimo a poseer el reino. Pues el autor de Hebreos ahora nos está diciendo que Dios ya ha visualizado, ya ha creado este mundo venidero, ya está en la mente de Dios. Y este mundo venidero se le ha entregado a Jesucristo. De la misma forma que el antiguo mundo se le entregó a Adán, pues este mundo presente se le entregó a Adán. Ahora este nuevo mundo le ha sido entregado no a los ángeles, sino a Jesucristo. Y luego entonces él presenta a Jesucristo como el segundo Adán, versículo 6. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo que es el hombre para que te acuerdes de él, el Hijo del Hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre la obra de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Así que él está hablándonos ahí de Cristo como segundo Adán. Así que todos estos versículos nos muestran que Cristo como segundo Adán es ahora el que entra en posesión de la promesa. Esa promesa que los santos del Antiguo Testamento no alcanzaron, según el capítulo 12, versículo 1, Cristo lo alcanzó. Ahora Cristo ha logrado lo que aquellos hombres no pudieron lograr, porque Cristo es la primicia. Cristo es el que entró primero preparando el camino para nosotros, ¿no? Como vimos también en estudios anteriores. Y ahora él conecta todo esto. Cristo como segundo Adán lo conecta con Cristo como sacerdote, porque al finalizar el capítulo 2, él nos dice, versículo 17, dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Y de ahí entonces encontramos un sinnúmero de versículos que ya nosotros estudiamos, no voy a volver sobre ellos, en donde se nos dice que Cristo entró al lugar santísimo. ¿Quién fue el que entró al lugar santísimo? ¿Quién es el que ha entrado en posesión del siglo venidero? ¿Quién es el que ha entrado en posesión del nuevo mundo? Es el segundo Adán, que es a la misma vez nuestro sacerdote.
Yo creo que la conexión que hace el autor de Hebreos aquí es que la entrada de Cristo al lugar santísimo es lo mismo de Hebreos 3. Entrar al reposo de Dios o entrar a la tierra de la promesa, ya prefigurada en la entrada de Cristo al lugar santísimo. Y por eso es que el llamado a entrar a la tierra y el llamado a entrar al lugar santísimo, ambos tienen que ver con Cristo preparando el camino para que nosotros podamos entrar. Así que de esa forma entonces nosotros podemos ver toda esta conexión que existe entre la adoración y la manera en que la adoración graba en nuestras mentes no solamente a Cristo como nuestro sacerdote, como nuestra ofrenda como cordero, sino también todas estas verdades que están asociadas con la restauración final de todas las cosas, ilustrada y haciéndose presente en la figura del tabernáculo y la entrada de Cristo al lugar santísimo. Muy bien, pues hasta aquí dejamos nuestra presentación el día de hoy. Tengo una pregunta. Mirando a la adoración, en Génesis se habla de un día de reposo y se trae a Éxodo también el día de reposo. Hebreos habla sobre el reposo, de entrar al reposo, a aquellos que no entraron al reposo. Los adoradores, actualmente los que estamos todavía aquí en la tierra, podemos decir, sin pensar en el sábado semanal, más bien pensando en el reposo per se, se podría de alguna forma, sin necesidad de llegar a la idolatría, a tener un día en decir, ok, vamos a celebrar el día de reposo hoy, el día que el Señor nos ha liberado, vamos a celebrar la entrada de Dios. Ok, eso lo dejamos para la semana que viene. Oh, está bien. Vamos a hablar capítulo 4 la semana que viene, así que. Ok, está bien. Yo espero para eso. Hay más para poder responder a la pregunta. Ok. Ok. ¿Alguna otra aportación? ¿Pregunta? Nada, se entendió. Bien, ajá. Dime. Bien, uno de los en síntesis, ¿no? Uno de los puntos principales de la presentación es ver cómo el adorador y la verdadera adoración constantemente van a mantener viva en nosotros la esperanza de Dios cumpliendo su promesa y de la fidelidad de Dios. En esencia, donde eso no está y donde no hay seguridad de esa esperanza, es porque la verdadera adoración no se ha hecho realidad, no se ha hecho presente. De la misma forma en que nosotros vemos en el Antiguo Testamento que la adoración está ligada a ese Dios que se ha comprometido con Israel, y Israel tiene que adorar a ese Dios porque es el único Dios que puede cumplir la promesa. Eso es lo que nosotros aprendimos en los estudios anteriores. De igual manera, el autor de Hebreos nos está llamando a que nosotros veamos cómo Dios ha iniciado el cumplimiento de esa promesa, ha inaugurado los tiempos del siglo venidero, los ha inaugurado en la experiencia de Jesucristo, y nosotros entonces se nos llama ahora a confiarnos en ese Dios y poder entrar con confianza, mantener esta relación de adoración con Él con confianza, porque hemos sido perdonados, hemos sido justificados, y por lo tanto ahora estamos libres de nuestra conciencia. Y eso entonces, donde hay libertad de conciencia, donde el pecado ha sido perdonado, la esperanza del reino es una esperanza viva. Es algo hacia lo cual nosotros miramos con seguridad y deseamos que ese momento llegue finalmente. En ese sentido, la adoración es muy esencial. La verdadera adoración es esencial para mantener la confianza y la seguridad del creyente de que Dios ha de cumplir para él la promesa que hizo. Y de hecho hay un pasaje que dice el autor de Hebreos: hay dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Y está haciendo alusión a que Dios se comprometió
a que Él ha de cumplir esa promesa que le hizo al hombre. Y, como dije, ya nosotros tenemos el cumplimiento de esa realidad, lo tenemos ya en la experiencia de Jesucristo. Porque usted tiene que entender lo que le ha pasado a Jesucristo. Y estoy haciendo alusión no a la muerte simplemente. Cristo vive, Cristo muere y Cristo resucita. Pero lo que le pasó a Jesús desde el momento que Él resucita en adelante, esa es la esperanza futura del creyente. Y Dios la ha anticipado en esa experiencia de Jesucristo, lo que Él ha recibido, su entronización, su gloria, el reino entregado en las manos de Jesucristo. Todas estas cosas es lo que Dios nos ha anticipado, que es la promesa para la iglesia. Y Cristo, como nuestro representante, ahora ha ascendido para entrar en posesión de esa realidad. Así que al adorar, nosotros adoramos en esa perspectiva, ¿no? Con esa visión de que en Cristo se ha inaugurado todas estas cosas y ahora podemos acercarnos a Dios en actitud de agradecimiento, porque este es el Dios que cumple, ha cumplido y cumplirá al fin de los tiempos. Muy bien. Saul, can I say something? I'm going to say it in English. I'm sorry. I lost power, so I didn't get to hear everything because it kept cutting off because I have a storm here. But it's interesting that God calls Jesus Christ the second Adam, right? And he also mentions that el reposo. So I think it's interesting because when the first Adam sinned, we have this struggle of sin constantly. We have the struggle. We cannot abide by the law. We're separated from God. So, the separation of God is us being alone. It's just dreadful. We can't live. So I think it's interesting that it goes from the first Adam and then the second Adam, which is Jesus Christ, which, like you said, he lives. He not only does he live, does he die, does he resurrect? He abides by the law. He does everything perfect, and our peace is in him, which we already have that, like you said, but it's the future. Is the future that is to come, which we should have had it if Adam would have never sinned. Adam and Eve would have never sinned. So I just think that's interesting how, it was all put together. Una de las cosas que es importante nosotros no olvidar. Hay una tendencia nosotros cuando hablamos del Evangelio generalmente nos enfocamos en el aspecto histórico, ¿verdad? En el pasado. Y hay su razón de ser por qué lo hacemos, ¿no? Pero es importante tampoco olvidar que hay un elemento del futuro, ¿verdad? Y es así porque desde el mismo principio la revelación es una revelación escatológica, es una revelación del fin, es una revelación de lo que Dios pretende hacer al fin de los tiempos. El hecho de que nosotros tenemos la cruz en el medio de la historia simplemente es para Dios anticiparnos el futuro. El futuro no se ha eliminado. El futuro ha sido inaugurado en la persona de Jesucristo, ha sido anticipado en la persona de Jesucristo. Así que cuando nosotros hablamos del futuro nuestro, cuando hablamos de los eventos finales, tenemos que mirarlo desde la perspectiva de Jesucristo, de la encarnación, de la muerte, de la ascensión y resurrección de Jesucristo, de Cristo, de la humanidad de Jesucristo como segundo Adán. Todo esto habla precisamente de lo que ha de acontecer al fin de los tiempos. Y esa es una de las características que nosotros encontramos en todos los escritos del Nuevo Testamento, que ellos hacen esta relación entre el fin que viene y el fin que llegó. El fin que viene y el fin que llegó. Y yo creo que eso es lo mismo que está haciendo el autor de Hebreos. Y hay un pasaje, ¿no? en donde se nos dice, en el capítulo 9, el autor de Hebreos dice que Cristo es sacerdote de los bienes venideros, ¿verdad? Hay manuscritos antiguos que dicen de los bienes que ya llegaron. Que otra vez nos muestra cómo en la mente de estas personas, aún en el momento en que están escribiendo, ellos muestran esta relación, ¿no? Entre los bienes
Cristo es sacerdote de los bienes venideros, de lo que viene, pero a la misma vez Cristo es sacerdote de los bienes que ya llegaron. Y ambas verdades son ciertas. Pero lo importante es que nosotros mantengamos esa idea de la esperanza viva, de lo que viene, porque es lo que nos ayuda a nosotros poder confrontar nuestros temores presentes, a confrontar nuestras luchas de hoy, de todos los problemas que nosotros tenemos, todas las injusticias que experimentamos en el mundo. Está alimentado por esa esperanza. Cuando nosotros hablamos de la resurrección, de igual manera, la resurrección no es otra cosa, sino un nuevo comienzo para la historia humana. Y ese nuevo comienzo se nos ha dado en la experiencia de Jesucristo, ¿no? En su resurrección, y lo que implica todo eso. Pues Dios quiere que nosotros mantengamos viva eso en nuestra mente. No nos olvidemos de eso. Cuando nosotros hablamos de la segunda venida de Cristo, lo que estamos hablando de eso, es de Cristo viniendo para restablecer todas las cosas. Por eso es tan importante la esperanza de la perspectiva del autor de Hebreos también. Okay. Yo creo que sin menospreciar la historia, sin menospreciar lo pasado, yo creo que una de las razones por las cuales lo adoramos es por lo que trae ese pasado, el resultado de ese pasado, el presente. Yo creo que nosotros no adoramos sencillamente porque Cristo murió, resucitó y se quedó allí. Yo creo que nosotros adoramos por lo que Cristo adquirió con esa muerte, con su vida, con su muerte y su resurrección. Ahora a nosotros nos espera la nueva Jerusalén. Israel no se quedó pasmado solamente en la promesa. Israel siguió marchando hasta que la promesa fue cumplida, hasta que se hizo presente. Así que nuestro presente, nuestro futuro, es precisamente eso, como dice Pablo. Nosotros los que vivimos seremos transformados juntamente con ellos. O sea que ese es nuestro futuro. Pero ese futuro viene por resultado de la historia de Cristo, por resultado del Evangelio. Así que la historia todavía no ha terminado. La historia va a terminar cuando la razón por la cual Cristo murió sea totalmente cumplida, y es que estemos todos nosotros entrando, velo adentro, mirando a nuestro Salvador cara a cara. Es parte del anuncio del Evangelio, precisamente, los eventos del fin. Porque tan pronto nosotros decimos que Cristo es el segundo Adán, y inmediatamente lo estamos colocando en el final de la historia, ¿verdad? Y estamos viendo esa relación que se plantea en la historia. Cristo como sacerdote. Hay un sinnúmero de verdades que están asociadas con la idea de cómo Dios va a cumplir al fin de los tiempos su promesa. Y el anuncio de Cristo es que Dios cumplió su promesa en la persona de Jesucristo. Muy bien. Hermano Saúl, Sí. en Efesios 1:22, dice así: y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Estamos hablando del reposo. Ya Cristo es nuestro reposo, porque estamos reposando en Él, aunque no es totalmente un reposo que, como dijo Rabasa, en el venidero. Nosotros tenemos un reposo porque confiamos, porque ya Cristo lo ganó para nosotros ese reposo. Sí. Nosotros reposamos en Él. Lo es. Lo que Rabasa, la pregunta de Rabasa fue diferente, ¿no? La semana que viene vamos a abundar un poco más sobre ella. Nosotros vimos que el autor de Hebreos en el capítulo 3 utiliza la palabra reposo para hablar del hombre entrando a la tierra. Y en ese sentido también Cristo es nuestro reposo. Nuestra entrada a la tierra de la promesa es lo mismo que decir entrar a Cristo, estar en Cristo. Pablo lo dice en 2 Corintios 5, 17, ¿no? Si alguno está en Cristo, nueva creación es, indicando Cristo es la nueva creación, ¿no? La incorporación con Cristo es ser incorporado en la nueva creación. Eso es lo que también el autor de Hebreos dice cuando enfatiza que el mundo venidero se le entregó a Jesucristo y Cristo es el que gobierna ese mundo venidero y nosotros tenemos esperanza de estar en ese mundo venidero. Así que esa es la conexión que se hace entre la persona de Jesucristo y la nueva creación. Por eso que decíamos, ¿no? Tan pronto usted habla del Evangelio,
Usted está hablando de algo que va a pasar a fin de los tiempos también. Esa es la nueva creación, pero ya se anticipó en la persona de Jesucristo también. Porque Dios le entregó todas las cosas a Cristo bajo su mandato. O sea que Él la ganó para la iglesia. Así es. Muy bien. Saúl, Adelante. sí, recuerdo de momento ahora lo que tú acabas de decir en cuanto a las promesas, en cuanto a ese maravilloso futuro que nos espera, ¿verdad? Cuando Pablo dice que lo que estamos pasando aquí, de tribulaciones y todas las cosas que están pasando en esta tierra, no se puede comparar jamás con las glorias venideras, que vendrán en el futuro. O sea que este pensamiento, como bien mencionaste, nos motivarán a cada instante para adorarle más, ¿no? En nuestra adoración hacia Cristo. ¿Jonas? ¿Algún otro comentario? Oye, si no hay nada más, pues entonces terminamos. Oye, Saúl, una cosa. Ajá. ¿Me lo puedo mandar, por favor, para mi email? Si lo grabaste. Sí, no hay problema. Ok. Hoy es jueves, ¿verdad? Le recordamos, tenemos el sábado con el hermano Ongi, Jorge Cruz, y luego el domingo por la mañana, a las 11 de la mañana, vamos a tener a nuestro hermano Gabriel con nosotros. Así que, vamos a tener una nueva presentación, hermano Gabriel. Ok, pues vamos entonces a terminar con una oración. Querido Dios, en el nombre bendito de Jesús, agradecidos estamos contigo, mi Señor, por todas tus bondades y tus misericordias. Te damos gracias por el perdón de nuestros pecados. Te damos gracias por Jesucristo como nuestra justicia delante de ti. Padre, te imploramos que tú mantengas viva en nuestros corazones ese deseo, Señor, por estar junto a ti, por estar ante tu presencia, ver tu gloria, Señor, y poder disfrutar de ese reino de paz y de seguridad que tú has prometido, Señor, para tu iglesia. En medio de todas estas luchas que tenemos en este mundo, en medio de todas estas enfermedades que tenemos que experimentar, nos alienta el saber de que tenemos grandes promesas delante de nosotros, Padre. Ayúdanos a vivir de ellas y ayúdanos a confrontar los momentos difíciles de nuestra vida con la seguridad de que tú eres un Dios fiel que cumple todo lo que has prometido. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, mis hermanos, será entonces hasta el sábado. Saúl, do you have my email? Sí. You do? Okay, good. Digo, creo, no sé. I'll send it to you in a chat right now. A ti te llegan las invitaciones. Llegan las invitaciones. Bueno. Joel. I'm sorry? ¿Te llegan las invitaciones? Si me llegan las invitaciones. Sí, en email. ¿Cómo así? Bueno, los que están suscritos, yo les envío una invitación. A los que yo tengo email, les llega una invitación de cuándo vamos a tener el servicio. Pero Joel, tú tienes que darle el email tuyo a Saúl. No, yo se lo mandé en chat ahora. Se puede conectar cualquiera, no hay problema, pero las invitaciones pues no le llegan y por eso que estoy preguntando. So he's saying that send them the contacts on your email so he can send them. Sí, ya me lo envió. Oh, okay. Gotcha. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Dios los bendiga. Felices sueños. Buenas noches, Nelly. Dios lo bendiga. Bye. Bye, buenas noches. Vaya, pues. Bye, mamá. Bye, papá. Vaya, Krila. Bye, Bye, mamá y papá. bye, Mario. Miriam, buenas Bye, tardes. Miriam. Mario. Bye. Bye.
Bye. Bendiga, hermano. Buenas Bye, noches. Linda y Pastor. Que disfruten de mañana. Bye, Jay. Y Evan.